El CEO se burló de una mecánica: arregla este motor y me casaré contigo, y ella lo hizo. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. ¿Una empleada de mantenimiento cree que puede arreglar esto? La voz de Martín Salcedo retumbó en la sala de juntas, cargada de desprecio. El CEO de Novadraft Technologies señaló con desdén el motor averiado que chispeaba sobre la mesa metálica. Su reloj dorado reflejaba la luz del techo, y su sonrisa arrogante no dejaba dudas: disfrutaba humillar a cualquiera que considerara inferior. Por favor, señor, solo dije que tal vez podría revisar el sistema, respondió Laura Méndez con tono tranquilo, sosteniendo aún el trapo con el que limpiaba el suelo. Tal vez podría revisar el sistema, repitió él con una mueca de burla. Esto cuesta más de $2 millones, y los mejores ingenieros del país no han podido hacerlo funcionar. Los ejecutivos en la mesa se miraron entre sí, algunos disimulando sonrisas. Laura, con su overol azul y las manos manchadas de grasa, no pertenecía a ese mundo de trajes caros y egos inflados. Martín se levantó, caminó despacio hasta quedar frente a ella y bajó la voz con tono venenoso. Te haré una oferta, solo para que aprendas a no meterte donde no te llaman. Si logras reparar este motor que ni siquiera los ingenieros de Vancouver pudieron salvar, me casaré contigo aquí mismo, frente a todos. Pero si fallas, te vas. No solo de la empresa. Te aseguro que nadie en Toronto te volverá a contratar. La sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a respirar. Los murmullos comenzaron segundos después: está loco, no va a poder, solo es una empleada. Laura lo miró con serenidad. No por orgullo, sino porque había pasado por humillaciones peores. Durante 3 años había trabajado en Novadraft Technologies sin que nadie reconociera su talento. Su título técnico en ingeniería mecánica estaba enmarcado en la pared de su pequeño apartamento, un recordatorio de lo que había dejado en pausa cuando la vida se complicó. Había soñado con diseñar motores, no con limpiar pisos. Pero su madre, enferma del corazón, necesitaba tratamientos caros, y el dinero no daba para más. Así que aceptó el trabajo de mantenimiento, callando sus conocimientos y aguantando las bromas de quienes la veían como la chica del trapeador. El motor frente a ellos era el orgullo y la vergüenza de la empresa, un prototipo de inteligencia artificial creado para controlar flotas de vehículos autónomos. Había costado millones y prometía revolucionar el mercado, pero llevaba 6 semanas sin funcionar. Se encendía, trabajaba 14 minutos y luego se apagaba con el mismo mensaje de error: disrupción armónica detectada. No entiendo por qué seguimos perdiendo el tiempo, intervino Ernesto Rivas, líder del equipo de ingenieros. Ya hicimos todo lo posible. Porque el señor Dieter llega mañana, respondió Martín, ajustándose la corbata con impaciencia. Y si ese motor no funciona, perdemos una inversión de $50 millones. El grupo guardó silencio. Todos sabían lo que eso significaba. El proyecto se hundiría, y con él, sus empleos. Laura bajó la mirada y siguió limpiando, fingiendo no escuchar las quejas. Pero por dentro analizaba cada palabra. Desde hacía semanas había observado los planos que dejaban tirados en la mesa, repasando los números en su mente. Algo no cuadraba. Los componentes venían de Alemania, pero el software se había programado en Canadá. Y, para alguien con su experiencia, eso significaba un detalle peligroso: medidas incompatibles. Demasiadas manos, demasiados egos, pensó. Y nadie escucha lo que el motor está intentando decir. Aquella noche, cuando todos se marcharon, Laura volvió a la sala de juntas con su carrito de limpieza. El silencio del edificio la envolvía mientras se acercaba al motor averiado. Pasó sus dedos por la superficie metálica, como si tratara de sentir su pulso. Vamos, dime qué te pasa, susurró. Giró un tornillo, observó una lectura en el panel y sonrió apenas. Era un error pequeño, casi invisible, pero suficiente para provocar un desastre. A la mañana siguiente, el ambiente en la empresa era tenso. Martín caminaba de un lado a otro, gritando órdenes, revisando reportes, exigiendo resultados. Su reputación estaba en juego. Novadraft Technologies, su imperio,
podía desplomarse si el inversor alemán Hans Dieter no quedaba satisfecho. El equipo técnico lucía agotado. Sofía Ortega, una ingeniera joven, llevaba horas revisando líneas de código sin encontrar el fallo. Ernesto Rivas tenía los ojos rojos de tanto café y frustración. «Esto es un desastre», gritó Martín, golpeando la mesa. 50 millones tirados a la basura. Nadie respondió. Laura estaba en la esquina, limpiando discretamente. Apretó los labios. No podía soportar ver cómo trataba a todos. Y sin pensarlo, levantó la voz. «Perdón, señor, pero creo que sé dónde está el problema». El silencio fue inmediato. Martín giró lentamente hacia ella. «¿Tú otra vez?», dijo con una sonrisa sarcástica. «¿No fue suficiente ayer?». «No intento faltarle al respeto», respondió ella con firmeza. «Solo digo que el error puede estar en la calibración de frecuencia, no en el software». Martín arqueó una ceja, divertido. «Ah, claro, la experta en trapeadores descubrió lo que mis ingenieros no». Fascinante. Los presentes soltaron risas nerviosas. Laura respiró hondo. Sabía que no podía retroceder. «No lo digo por arrogancia, señor. Lo digo porque llevo semanas escuchando cómo ese motor se apaga a los 14 minutos. Siempre es el mismo sonido, como si intentara trabajar en dos ritmos diferentes». «¿Escuchando?», repitió él con ironía. «Esto no es música, señorita». «No, pero los motores también tienen ritmo», replicó ella sin titubear. «Y este no está sincronizado». El comentario provocó murmullos. Sofía Ortega miró a Ernesto con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo. Martín la observó unos segundos y luego sonrió con malicia. «Muy bien. Si tanto confías en lo que dices, hagamos esto oficial». Se acercó al micrófono de la sala y alzó la voz. «A partir de este momento, queda retada públicamente. Si logras reparar este motor frente a todos, tendrás un puesto como ingeniera senior. Pero si fallas, te despides hoy mismo». Las miradas se cruzaron en la sala. Algunos sintieron lástima, otros, morbo. Laura se quedó quieta unos segundos. Luego asintió. «Acepto». Martín soltó una risa baja. «Perfecto. Quiero que toda la empresa vea esto». Hizo una seña a su asistente. «Preparen una transmisión interna. Quiero que todos aprendan la lección, aquí no se improvisa». Mientras los técnicos preparaban cámaras y luces, Laura se acercó al motor. Sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, pero también la voz de su padre resonando en su memoria: «Nunca ignores lo que una máquina te intenta decir. Escucha, y ella te dirá cómo arreglarla». Y así, mientras el CEO sonreía confiado en su próxima humillación, Laura Méndez estaba a punto de demostrar que la verdadera genialidad no necesita títulos ni trajes caros. El murmullo de los empleados llenaba el auditorio principal de Novorad Technologies. Todos habían recibido el mensaje: demostración técnica en vivo. Asistencia obligatoria. Nadie sabía bien qué iban a presenciar, pero el rumor corrió rápido: el CEO había retado a la chica de mantenimiento a reparar el motor más caro de la empresa. Martín Salcedo caminaba de un lado a otro del escenario, impecable en su traje gris. Sonreía con ese aire de superioridad que lo hacía sentir dueño de la situación. A su alrededor, las luces, las cámaras y las pantallas gigantes daban al evento un tono de espectáculo. «Bienvenidos, todos», dijo, alzando la voz. «Hoy veremos algo inusual. Una de nuestras empleadas de mantenimiento asegura poder reparar el motor que nuestros ingenieros no pudieron hacer funcionar en 6 semanas». El público murmuró, entre risas y expresiones incrédulas. Laura estaba a un costado del escenario, con su overol azul limpio, las mangas dobladas y el cabello recogido en una coleta firme. Sus manos temblaban apenas, pero su mirada estaba fija en el motor que descansaba sobre una mesa metálica bajo el reflector. En la primera fila, el inversor alemán Hans Dieter observaba con fría atención. A su lado, la doctora Isabel Herrera, asesora externa y leyenda de la ingeniería,
Tomaba notas en una libreta de cuero. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban curiosidad. Señorita Méndez, dijo Martín con voz burlona, tiene exactamente 2 horas. Si logra que este motor funcione sin errores, le daré el puesto de ingeniera senior. Pero si falla, no volverá a pisar esta empresa. Entendido, respondió Laura, sin apartar la vista del motor. Martín sonrió y miró al público. Entonces, que empiece el espectáculo. Las cámaras comenzaron a grabar. En los monitores, se veía a Laura rodeada de cables, herramientas y pantallas de diagnóstico. El silencio era tan intenso que se escuchaban los clics de los teclados de los ingenieros que tomaban nota. Laura se acercó al motor con respeto, como quien se enfrenta a un viejo amigo herido. Puso sus manos sobre la carcasa metálica y cerró los ojos unos segundos. No es un problema de software, murmuró para sí. Es de ritmo, de equilibrio. Encendió el panel principal y observó los gráficos que mostraban la vibración interna. Las líneas se movían como una melodía disonante. Recordó las palabras de su padre: cuando un motor suena como si discutiera consigo mismo, algo dentro no está de acuerdo con su propio corazón. Laura levantó la vista. Necesito que lo enciendan, dijo. Martín soltó una risa baja. ¿Encenderlo? Adelante, si quieres que explote en tu cara. Ella no respondió. Sofía Ortega, una de las ingenieras, activó el interruptor principal. El motor rugió con un sonido áspero, casi agresivo. Vibraba de forma irregular, lanzando pequeñas chispas por un costado. Escuchen, dijo Laura, elevando la voz sobre el ruido. ¿Lo oyen? Está tratando de corregirse a sí mismo. La inteligencia artificial intenta compensar una diferencia que no debería existir. Ernesto Rivas frunció el ceño. Eso ya lo sabemos. El sistema se sobrecalienta por un fallo en el código. No, replicó ella, negando con la cabeza. El código está bien. El problema es físico. Los componentes se fabricaron en Alemania, ¿cierto? Hans Dieter asintió, intrigado. Correcto. Nuestra planta en Vancouver produce todas las piezas bajo medidas métricas. Laura sonrió. Y el software fue diseñado aquí, en Toronto, usando medidas imperiales. Un silencio recorrió la sala. Los ingenieros se miraron confundidos. Martín arqueó una ceja. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo, dijo Laura con calma. Si las medidas no coinciden al 100%, aunque la diferencia sea mínima, el motor trabaja con una desincronización constante. Es como si intentaras bailar con alguien que pisa medio segundo después que tú. Los murmullos aumentaron. Algunos comenzaron a comprender. Por eso siempre se apaga a los 14 minutos, continuó ella. La desarmonía alcanza su punto máximo y el sistema se colapsa para evitar daños mayores. Martín cruzó los brazos, escéptico. ¿Y piensas arreglarlo con un discurso? No, señor, respondió ella, tomando una herramienta. Voy a arreglarlo con mis manos. La doctora Isabel Herrera se levantó de su asiento. Permiso, señor Salcedo. A partir de este momento, yo supervisaré la prueba. Si la señorita Méndez tiene razón, quiero documentarlo. Martín no protestó, pero su mandíbula se tensó. Laura comenzó a trabajar. Aflojó tornillos, ajustó sensores y midió con precisión cada componente. Sus movimientos eran seguros, casi elegantes. Mientras tanto, los ingenieros observaban en silencio, algunos con respeto y otros con incredulidad. ¿Qué está haciendo exactamente?, preguntó Sofía Ortega en voz baja. Escucha, respondió Ernesto. Está corrigiendo los puntos de resonancia. Hans Dieter se inclinó hacia adelante, interesado. Eso, es ingeniería acústica aplicada. No esperaba verla aquí. Minuto a minuto, Laura fue modificando pequeños detalles que para cualquiera parecerían insignificantes: un tornillo ajustado 2 milímetros, un sensor movido apenas 1 grado, una válvula que redirigía el flujo de aire. Luego tomó un pequeño disco metálico con agujeros calibrados.
¿Qué es eso?, preguntó Martín. Un amortiguador armónico, explicó ella sin mirarlo. Este simple disco hará que la inteligencia artificial y las piezas mecánicas trabajen al mismo ritmo. ¿Un disco? ¿Eso es todo?, rió Martín, mirando a su público. Gastamos millones en consultores y ella llega con un pedazo de metal. Laura no respondió. Colocó el disco con precisión, ajustó las conexiones y se apartó. Listo. Isabel Herrera se acercó. ¿Está segura? Sí. Enciéndalo, por favor. El ingeniero a cargo presionó el botón. El motor rugió de nuevo, pero esta vez, el sonido era distinto. Firme, parejo, suave. No había vibraciones irregulares ni chispas. Los monitores comenzaron a llenarse de líneas verdes. Las lecturas de temperatura y presión estaban perfectas. El error había desaparecido. Un murmullo recorrió el auditorio. No puede ser, susurró Ernesto. Está funcionando. Isabel sonrió. Y de manera estable. 40 segundos sin fluctuaciones. Martín, que hasta ese momento había observado con los brazos cruzados, dio un paso al frente. Eso no demuestra nada. Quiero que lo conecten al sistema del vehículo. Hans Dieter asintió. Buena idea. Veremos si soporta carga real. Los técnicos bajaron el motor hasta el laboratorio donde esperaba un prototipo del vehículo autónomo. Laura lo siguió, acompañada por Isabel. Los empleados se agolpaban frente a los ventanales para ver lo que pasaba. Cuando el motor se conectó, el tablero del vehículo se iluminó. Las luces del panel se encendieron una por una, los sensores cobraron vida, y la pantalla principal mostró un mensaje que nadie había visto en semanas: sistema operativo en equilibrio perfecto. El motor comenzó a mover el vehículo con suavidad. Avanzó, giró, retrocedió, sin un solo fallo. El auditorio estalló en aplausos. Isabel levantó la vista de sus anotaciones. Nunca había visto una calibración tan limpia, dijo sorprendida. Esta mujer acaba de corregir 6 semanas de errores en menos de 2 horas. Martín no aplaudió. Su rostro estaba pálido. Hans Dieter se levantó, estrechando la mano de Laura con respeto. Señorita Méndez, usted acaba de salvar un proyecto de $50 millones. Las cámaras siguieron grabando. Miles de empleados en toda la empresa estaban viendo la transmisión. En cuestión de minutos, el video empezó a circular por redes internas con mensajes como la mecánica que salvó a Nova Drive. Laura, con el rostro cubierto de sudor y grasa, apenas podía creerlo. Lo había hecho. Martín guardó silencio, incapaz de aceptar la derrota. Pero en el fondo sabía que todo había cambiado. Y lo peor para él era que lo había hecho una mujer a la que nunca consideró digna de hablarle. El sonido del motor aún resonaba en los pasillos de Nova Drive Technologies. Era un rugido firme, estable, casi orgulloso, como si la máquina también celebrara su liberación. La multitud en el auditorio seguía aplaudiendo, algunos de pie, otros grabando con sus teléfonos. Laura permanecía junto al vehículo, mirando las lecturas de los monitores. Cada cifra confirmaba lo que sentía en el pecho: lo había conseguido. El sistema estaba funcionando con un 97% de eficiencia, incluso por encima de las proyecciones iniciales del equipo de ingenieros. La doctora Isabel Herrera sonrió con satisfacción y se giró hacia el público. Quiero que todos vean esto, dijo en voz alta. La calibración es perfecta. No hay errores. La señorita Méndez acaba de lograr lo que 6 equipos especializados no pudieron hacer en más de un mes. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el zumbido de las luces del techo se escuchó. Luego, poco a poco, comenzaron los aplausos. Primero tímidos, luego firmes, hasta convertirse en una ovación que hizo vibrar las paredes. Laura, con las mejillas encendidas, levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Martín Salcedo, en cambio, parecía de piedra. Seguía junto al escenario, la mandíbula tensa, los puños cerrados. Su mente no podía procesar lo que acababa de pasar.
Había hecho del desprecio su herramienta de mando, y ahora una empleada lo había dejado en ridículo frente a toda la empresa y frente a los inversores. Hans-Dieter se levantó y caminó hacia Laura. Su rostro, normalmente serio, mostraba una leve sonrisa. Increíble trabajo, dijo con su marcado acento. Su diagnóstico fue preciso y su solución, elegante. Esto demuestra que la innovación no depende de títulos, sino de oído, intuición y respeto por la máquina. Laura, todavía sin creérselo, solo alcanzó a asentir. Gracias, señor Dieter. El inversor se volvió hacia Martín. Señor Salcedo, le seré franco. Si no fuera por esta mujer, nuestra inversión se habría perdido. Su empresa necesita más personas como ella, y menos arrogancia en la dirección. El comentario cayó como un balde de agua fría. Algunos empleados agacharon la cabeza para disimular sus sonrisas. Martín apenas logró mantener la compostura. Lo tendré en cuenta, respondió con una sonrisa forzada. Mientras los técnicos desconectaban el vehículo, Isabel se acercó a Laura. Te felicito, le dijo en voz baja. Tienes un talento natural. No desperdicies esto, Laura. Gracias, doctora. Solo, hice lo que sabía que debía hacer. Y eso te diferencia del resto, respondió la ingeniera antes de alejarse, tomando notas en su libreta. Poco después, los comentarios comenzaron a inundar la red interna de Nova Drive. Clips del momento en que el motor arrancaba, frases como la chica del overol azul salvó la empresa, y montajes donde se veía a Martín con cara de sorpresa. En menos de 2 horas, la historia ya había llegado a las redes externas. El video se hizo viral. Miles de personas lo compartían con mensajes de admiración hacia Laura. El talento no tiene jerarquía, la ingeniera invisible que venció al ego del jefe, justicia en tiempo real. Martín se encerró en su oficina. La ira le hervía en las venas. Golpeó el escritorio con fuerza y apagó la pantalla donde aparecían los comentarios. ¿Cómo demonios pudo pasar esto?, gruñó. Adriana Lozano, la directora de Recursos Humanos, entró con paso nervioso. Señor, la transmisión en vivo ya tiene más de 100.000 vistas. Todos están hablando de ella. Incluso algunos medios tecnológicos quieren una entrevista con la señorita Méndez. Martín la miró con frialdad. Cancélalo. No quiero que nadie hable con ella sin mi autorización. Pero, señor, intentó responder. He dicho que no, interrumpió él. Y asegúrese de que no dé declaraciones. Cuando Adriana salió, Martín se dejó caer en su silla. Sentía que el control se le escapaba de las manos. En su mundo, el poder se mantenía a base de miedo, pero Laura había roto esa regla. Mientras tanto, ella estaba en el comedor de empleados, rodeada por compañeros que no dejaban de felicitarla. Sofía le dio un abrazo. Lo que hiciste fue impresionante. De verdad, pensé que ibas a fallar. Laura sonrió con modestia. Yo también lo pensé un par de veces. Ernesto Rivas se acercó con una sonrisa sincera. Nos diste una lección a todos. Prometo que, de ahora en adelante, te escucharemos más. Solo quiero hacer mi trabajo, respondió ella, apretando la taza de café entre las manos. No busco fama. Pero ya no había vuelta atrás. Su nombre estaba en boca de todos. Horas después, el consejo directivo convocó una reunión urgente. Hans-Dieter y la doctora Herrera asistieron de forma presencial. Laura fue invitada también, algo que jamás habría imaginado. Entró con las manos temblorosas, pero con la frente en alto. Hans tomó la palabra. Después de evaluar el resultado de la prueba, nuestro grupo inversor ha decidido aumentar en un 20% el financiamiento de Nova Drive. Sin embargo, añadió mirando a Martín, este nuevo acuerdo estará condicionado a que la señorita Méndez lidere el equipo de calibración técnica del proyecto. Martín lo miró incrédulo. ¿Qué está diciendo? Ella no tiene experiencia en gestión. Tiene resultados, intervino Isabel con firmeza. Y eso vale más que cualquier título colgado en una pared. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos miembros del consejo asintieron discretamente.
Martín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Muy bien, dijo finalmente, con una sonrisa falsa. Si eso garantiza la inversión, no me opondré. Hans se levantó y estrechó la mano de Laura. Bienvenida al equipo, ingeniera Méndez. Cuando la reunión terminó, Martín salió del salón sin saludar a nadie. Caminó directo al estacionamiento, con el rostro tenso. En el ascensor, su reflejo le devolvió una imagen que no reconocía, un hombre que había perdido el control de su propio imperio. Mientras tanto, Laura permaneció sola unos minutos en la sala de juntas, observando el motor apagado. Aún no podía creer que su vida hubiera cambiado tanto en un solo día. Isabel entró con una sonrisa serena. Sé cómo te sientes, dijo. Hace muchos años, nadie tomaba en serio mis ideas por ser mujer. Te van a poner obstáculos, Laura, pero ya demostraste que puedes derribarlos. Laura asintió, conteniendo la emoción. Solo quiero trabajar. Nada más. Y eso es lo que te hará diferente, respondió Isabel. Mantén los pies en el suelo y el oído en el motor. Esa noche, al volver a su pequeño apartamento, Laura dejó el uniforme sobre la silla y se miró en el espejo. Tenía grasa en las mejillas, ojeras y las manos adoloridas, pero también una sonrisa que no recordaba haber visto antes. Tomó su título técnico del muro y lo observó. Laura Méndez, Ingeniería Mecánica, con honores. ¿Lo logramos, papá?, susurró. Encendió su viejo portátil y vio su rostro en docenas de publicaciones. Comentarios, mensajes de felicitación, solicitudes de entrevistas. Incluso una invitación de una universidad para hablar sobre innovación y talento oculto. Por primera vez, no se sintió una simple empleada. Se sintió una profesional. Una ingeniera. Y aunque no lo sabía aún, ese motor no solo había cambiado su destino, también había encendido una chispa en la empresa entera. Una chispa que estaba a punto de consumir el orgullo de Martín Salcedo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El amanecer en Toronto fue más silencioso de lo habitual para Martín Salcedo. Apenas había dormido. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de la prensa, notificaciones y correos del consejo. Todos querían una respuesta, una declaración, una versión suya de lo ocurrido. Pero él no pensaba darla. Frente al espejo de su baño, se ajustó el nudo de la corbata y se obligó a mantener la calma. Tenía que recuperar el control, y rápido. Su imagen, su autoridad y hasta su puesto estaban en juego. Solo fue suerte, murmuró. Una coincidencia ridícula. Pero por más que lo repitiera, no podía borrar de su mente la escena de la víspera, la multitud aplaudiendo, los rostros admirados mirando a Laura, y Hans Dieter estrechándole la mano con respeto. En la planta baja de Novorad Technologies, los empleados ya no lo saludaban con el mismo temor. Algunos incluso evitaban su mirada. Lo notó de inmediato. Su reinado basado en el miedo empezaba a desmoronarse. Laura, por su parte, había llegado temprano. Vestía el mismo overol azul, aunque esta vez llevaba un gafete nuevo, ingeniera de calibración técnica. Le temblaban las manos cuando lo colocó en su uniforme. Era oficial. Su vida había cambiado. Al entrar al taller principal, los técnicos la recibieron con sonrisas y aplausos. Ernesto Rivas se acercó con una carpeta. Aquí están los reportes que el equipo preparó. Pensamos que podrías revisarlos antes de la presentación con los inversores. Laura lo miró sorprendida. ¿Me estás pidiendo que los supervise? Eres la nueva líder del área, respondió él con naturalidad. Lo justo es que tú los apruebes. Sofía Ortega añadió con una sonrisa. Créeme, todos preferimos responderte a ti que a Salcedo. Las risas aligeraron el ambiente. Laura se sintió parte del grupo por primera vez. Tomó la carpeta, respiró hondo y comenzó a revisar los documentos con precisión. Mientras tanto, en el piso superior, Martín observaba todo desde la ventana de su oficina.
Cada vez que veía a Laura interactuar con los ingenieros, una punzada de frustración lo atravesaba. Su empresa se estaba volviendo un símbolo de algo que él no controlaba. Golpeó el escritorio y llamó a Adriana Lozano. Quiero todos los informes de recursos humanos sobre la señorita Méndez. Quiero saber cada detalle de su contratación, sus horarios, todo. ¿Para qué, señor?, preguntó ella con cautela. Porque nadie asciende por accidente. Algo debe haber, respondió fríamente. Si encuentro una irregularidad, se acabó su cuento. Adriana dudó, pero asintió. Sabía que contrariarlo era peligroso. Horas después, Laura fue convocada a una reunión sorpresa en la oficina del CEO. Al entrar, encontró a Martín detrás del escritorio, impecable como siempre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Siéntate, por favor, dijo con tono cordial. Laura se sentó, algo incómoda. ¿Ocurre algo, señor? Solo quiero aclarar algunos puntos, respondió él, abriendo una carpeta. He estado revisando tu expediente. Veo que entraste hace 3 años como personal de mantenimiento, sin un título universitario, ¿cierto? Tengo un título técnico en ingeniería mecánica, corrigió ella. Está registrado en recursos humanos. Ah, sí, cierto, dijo fingiendo sorpresa. Un diploma de 3 años. Bastante básico para alguien que ahora dirige un equipo de desarrollo tecnológico, ¿no te parece? Laura lo miró sin responder. Sabía a dónde quería llegar. No necesito un título más largo para saber hacer mi trabajo, dijo al fin. Martín apoyó los codos sobre el escritorio. Te diré algo, Laura. Eres buena, pero la fama es peligrosa. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. No creas que por arreglar un motor puedes sentarte a mi nivel. No busco eso, replicó ella. Solo quiero que el proyecto funcione. Perfecto, respondió él con una sonrisa tensa. Entonces, sigamos trabajando. Cuando Laura salió, el aire en la oficina se sintió más pesado. Martín respiró hondo. No podía atacarla directamente sin parecer un villano ante el consejo, pero podía hacerle la vida imposible de otras maneras. Durante los días siguientes, las órdenes empezaron a cruzarse. Documentos extraviados, solicitudes duplicadas, presupuestos retenidos por error. Todo parecía casual, pero Laura sabía que no lo era. Te están poniendo obstáculos, le dijo Sofía una tarde. Es obvio que Salcedo no soporta verte brillar. No importa, respondió ella con calma. Lo único que puedo hacer es seguir demostrando mi trabajo. El apoyo del equipo crecía. Incluso empleados de otras áreas empezaron a pedir su opinión sobre proyectos. En los pasillos, algunos la llamaban la ingeniera del milagro. Una mañana, mientras revisaba planos en el laboratorio, la doctora Herrera apareció en la puerta. Laura, necesito hablar contigo un momento. Caminaron hasta el pasillo, lejos de los oídos curiosos. He oído que Salcedo está bloqueando tus solicitudes, dijo Isabel con seriedad. No lo permitas. Te ganaste tu lugar con resultados, y él lo sabe. Si sigue interfiriendo, el consejo intervendrá. No quiero causar problemas, contestó Laura. Solo quiero trabajar tranquila. Y precisamente por eso mereces respeto, respondió la ingeniera. No dejes que el miedo te robe lo que lograste. Poco después, llegó la noticia que nadie esperaba. El consejo directivo había solicitado una auditoría interna sobre la gestión del CEO. Las filtraciones a la prensa sobre el trato a empleados y las viejas quejas ignoradas habían salido a la luz. Martín leyó el correo con el rostro pálido. Alguien había movido los hilos desde adentro. Supo de inmediato quién. Herrera, murmuró entre dientes. Siempre metiéndose donde no la llaman. El ambiente en Nova Drive cambió. Donde antes reinaba el miedo, ahora había esperanza. Los empleados hablaban con más libertad, las ideas fluían y el nuevo equipo técnico, liderado por Laura, comenzó a mejorar incluso los diseños antiguos. Durante una reunión con los inversores, Hans Dieter presentó un informe con los nuevos avances.
Los resultados superan nuestras expectativas, dijo. Si todo sigue así, ampliaremos la inversión a largo plazo. Los miembros del consejo asintieron satisfechos. Isabel tomó la palabra. Y quiero dejar constancia de que el progreso no viene de la cúpula, sino de los empleados que nunca fueron escuchados. Martín intentó intervenir, pero su voz se perdió entre los aplausos. Por primera vez, no era él quien dominaba la sala. Esa noche, permaneció solo en su oficina. Fuera, el edificio brillaba con luces blancas. Dentro, todo estaba en penumbra. Miró la foto enmarcada en su escritorio, la inauguración de la empresa, hace 7 años. Sonreía, rodeado de ejecutivos. En aquel entonces creía que el poder era eterno. Ahora comprendía que una sola persona, con la verdad de su lado, podía derrumbarlo todo. Mientras tanto, Laura seguía en el taller, revisando un nuevo diseño junto a su equipo. El zumbido de las máquinas le resultaba reconfortante. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Sofía. ¿Qué? Que el motor sigue funcionando sin un solo fallo. Laura sonrió. Eso demuestra que cuando algo está en armonía, no necesita fuerza. Solo equilibrio. Afuera, la noche cubría Toronto con luces de neón reflejadas en los ventanales del edificio. Y en uno de esos reflejos, Martín observaba cómo su imperio se transformaba, sin poder detenerlo. La tensión en Novadraft Technologies aumentaba con cada día que pasaba. La auditoría interna había destapado lo que muchos sospechaban: irregularidades, tratos injustos y decisiones que favorecían más al ego de Martín Salcedo que al progreso de la empresa. Los rumores se extendieron por todos los departamentos, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que su tiempo al mando se estaba acabando. Martín, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Pasaba horas en su oficina, planeando estrategias para recuperar la imagen que había perdido. Revisaba documentos, manipulaba correos y llamaba a contactos influyentes para intentar frenar la investigación. Pero cada intento parecía estrellarse contra un muro invisible. Mientras tanto, Laura Méndez se concentraba en su nuevo proyecto, una versión mejorada del motor que había salvado. Su equipo trabajaba con entusiasmo, sin el miedo que antes dominaba la empresa. Los talleres, antes silenciosos, ahora estaban llenos de ideas, risas y sonidos de herramientas. Si logramos optimizar la eficiencia un 2% más, este modelo podrá usarse en toda la flota, dijo Laura, señalando el plano. Ya casi lo tenemos, respondió Ernesto Rivas, ajustando una válvula. Nunca había visto a la gente tan motivada. Sofía Ortega sonrió. Es porque ahora tenemos una líder que escucha. No alguien que grita. Laura alzó la vista, un poco apenada. Yo no soy una líder. Solo hago mi trabajo. No, dijo Ernesto, con una sonrisa. Eres una líder, y eso es justamente lo que hace la diferencia. Mientras el taller bullía de actividad, en el piso superior el ambiente era opuesto. La oficina del CEO estaba cada vez más vacía. Los correos de apoyo escaseaban, y algunos ejecutivos que antes lo adulaban ahora evitaban su mirada. Martín notaba cómo las conversaciones se detenían cuando entraba a una sala. Una tarde, Hans Dieter pidió una reunión privada con el consejo y la doctora Herrera. Martín asistió sin invitación, argumentando que como director debía estar presente. El ambiente en la sala era denso. Señor Salcedo, comenzó Hans con su habitual calma alemana, después de revisar los informes, nuestro grupo inversor ha concluido que la gestión reciente ha puesto en riesgo la estabilidad del proyecto. Martín se enderezó en su asiento. Con todo respeto, señor Dieter, gracias a mi liderazgo esta empresa existe. No puede culparme por un simple malentendido interno. Isabel Herrera intervino. No es un malentendido, Martín. Es una forma de liderazgo basada en el desprecio y la intimidación. Tus correos, tus comentarios públicos, tu trato al personal, todo está documentado. Y todo eso porque ascendí a una empleada que arregló un motor. Replicó, alzando la voz. No, dijo Hans con frialdad. Por humillarla antes de hacerlo. El silencio cayó sobre la sala.
Martín se quedó inmóvil, con la mirada fija en la mesa. Hans continuó. La Junta ha decidido que, a partir de hoy, quedas suspendido temporalmente de tus funciones como CEO. La doctora Herrera asumirá la dirección técnica hasta nuevo aviso. Martín se levantó de golpe. Esto es un golpe interno. No pueden destituirme así. Hans lo miró con firmeza. Sí podemos. Y lo hicimos. El murmullo de aprobación entre los presentes confirmó que estaba solo. Salió del salón sin despedirse, dejando la puerta abierta de par en par afuera. Varios empleados lo vieron cruzar el pasillo con paso rígido, sin saludar a nadie. Era la primera vez que su figura imponía pena y no temor. Horas después, la noticia recorrió toda la empresa: Martín Salcedo había sido suspendido oficialmente. La doctora Herrera ocuparía el puesto interino, y Laura lideraría el nuevo equipo de innovación. Esa tarde, los pasillos se llenaron de una energía diferente. Algunos empleados aplaudían en silencio, otros simplemente sonreían. En el taller, cuando Laura se enteró, quedó unos segundos en silencio, sin saber cómo reaccionar. ¿Estás bien?, le preguntó Sofía. No lo sé, admitió. No me alegra ver caer a nadie, pero creo que era necesario. A veces, la justicia no grita. Solo llega en silencio, dijo Ernesto, limpiándose las manos con un trapo. Con Isabel al mando, las prioridades de Nova Drive cambiaron por completo. Se eliminaron las jerarquías innecesarias, se abrieron espacios de colaboración y, por primera vez, se implementó un programa para reconocer las ideas de los empleados sin importar su puesto. En una conferencia ante toda la empresa, Isabel habló con serenidad. El talento no tiene uniforme. Puede estar detrás de un escritorio o barriendo un pasillo. Nuestra obligación es saber reconocerlo. Los aplausos resonaron por todo el auditorio. Laura observaba desde una de las filas traseras, conmovida. Nunca imaginó que su historia inspiraría un cambio tan profundo. Pocos días después, recibió una invitación del propio Hans Dieter para viajar a Vancouver. Queremos que supervise la instalación del nuevo modelo de motor, dijo él por videollamada. Confío en su criterio más que en cualquier informe técnico. Laura aceptó con una sonrisa. Para ella, no era solo un viaje de trabajo. Era una oportunidad para demostrar que la confianza puede construir más que la arrogancia. Antes de partir, pasó frente a la oficina vacía de Martín. La puerta estaba entreabierta. Dentro, los estantes estaban vacíos y solo quedaba la placa con su nombre sobre el escritorio. Dudó un instante antes de entrar. Encendió la luz. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. En el cajón principal encontró un portarretratos con la foto del equipo fundador. Martín sonreía en el centro, rodeado de ingenieros jóvenes. En el reverso, una frase grabada en metal decía: nadie llega lejos y camina solo. Laura lo observó por un momento, luego lo dejó en su sitio y apagó la luz. Días después, ya en Vancouver, el rugido del nuevo motor llenó el hangar de pruebas. Todo funcionaba a la perfección. Isabel, presente en la demostración, la observaba con orgullo. «Lo lograste otra vez, Laura». «No sola», respondió ella. «Lo hicimos todos». El equipo celebró, y los ingenieros alemanes estrecharon su mano con respeto. Incluso Hans Dieter, siempre tan serio, la felicitó con un gesto cálido. Pero en algún rincón de Toronto, en un pequeño departamento lleno de cajas sin abrir, Martín veía las noticias en silencio. La pantalla mostraba a Laura dando una entrevista frente al nuevo vehículo autónomo, mientras el presentador decía: la ingeniera mexicana que cambió el rumbo de Nova Drive. Martín apagó el televisor y se quedó mirando por la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no se vio a sí mismo como víctima. Recordó el brillo en los ojos de Laura aquella primera vez, la confianza con la que habló frente a todos, y comprendió que su error no había sido perder poder, sino nunca haber escuchado. Tomó su teléfono, abrió un nuevo correo y escribió unas pocas palabras. «Felicitaciones por el nuevo proyecto. Te deseo lo mejor. MS». No sabía si lo enviaría. Tal vez no. Pero por dentro,
Algo en él se había encendido también. Mientras tanto, en Novadraft Technologies, el rugido del motor simbolizaba algo más que un avance tecnológico, era el sonido de una empresa que había aprendido a escuchar. El invierno en Vancouver llegó acompañado de un aire distinto para Laura Méndez. En el enorme hangar de pruebas de Novadraft Technologies, las luces blancas iluminaban los nuevos prototipos del motor que ella misma había rediseñado. Todo funcionaba con precisión. Las lecturas eran perfectas. Los técnicos sonreían. Habían pasado 3 meses desde aquel día en Toronto en que todo cambió. La empresa, antes tensa y controlada por el miedo, ahora respiraba libertad. Los empleados trabajaban sin temor a hablar, y cada semana llegaban nuevas ideas que antes ni siquiera se habrían mencionado. La doctora Isabel Herrera observaba desde una plataforma, con un abrigo oscuro y las manos cruzadas. Nunca imaginé ver este cambio tan rápido, dijo con una sonrisa. Pero era necesario. Laura, parada junto al motor encendido, revisaba los monitores. El secreto no está en cambiar máquinas, respondió. Está en cambiar la forma en que las escuchamos. Isabel asintió. Eso también aplica para las personas. La prueba terminó con éxito absoluto. El nuevo modelo, más eficiente y menos costoso, sería la base de los contratos internacionales con Canadá, Alemania y Japón. La noticia no tardó en llegar a los medios. El proyecto más prometedor de movilidad autónoma liderado por una mujer latina, titulaban los periódicos. Hans Dieter viajó personalmente para felicitar al equipo. Con su habitual sobriedad, subió al escenario improvisado en el hangar y tomó el micrófono. Cuando invertimos en innovación, solemos buscar grandes títulos, grandes nombres y oficinas llenas de diplomas, dijo. Pero la verdadera genialidad se esconde en la gente que escucha, que observa, que no necesita demostrar nada más que resultados. Y hoy, gracias a la señorita Méndez y a su equipo, Novadraft Technologies ha demostrado que el futuro se construye con humildad y precisión. Los aplausos resonaron en todo el edificio. Laura se sonrojó y bajó la mirada. Isabel la animó a subir al escenario. Anda, te lo mereces, le dijo sonriendo. Laura tomó el micrófono con manos temblorosas. No sé qué decir, comenzó. Solo puedo agradecer a todos los que creyeron en mí cuando parecía imposible. A veces el talento no se esconde, simplemente no se le da la oportunidad de mostrarse. Y si algo aprendí, es que cuando te dan una sola oportunidad, tienes que aprovecharla para abrirle la puerta a los demás. Las palabras fueron simples, pero sinceras. Muchos empleados la escuchaban con los ojos brillantes. Habían vivido el cambio en carne propia. Mientras tanto, en Toronto, Martín Salcedo observaba todo desde su apartamento. La transmisión en vivo mostraba a Laura recibiendo el reconocimiento. Estaba más tranquila, más segura, rodeada de gente que la admiraba. En su interior, una mezcla de orgullo y arrepentimiento lo mantenía inmóvil frente a la pantalla. Tomó aire y abrió el correo que había escrito semanas atrás. Leyó su breve mensaje de felicitación. Dudó unos segundos y, finalmente, presionó enviar. En Vancouver, esa misma noche, Laura revisaba sus notificaciones cuando vio el correo nuevo. De Martín Salcedo. Lo abrió con curiosidad. Felicitaciones por el nuevo proyecto. Te deseo lo mejor. MS. No decía mucho, pero bastó para que ella esbozara una leve sonrisa. No guardaba rencor. De algún modo, entendía que, a su manera, él también estaba aprendiendo. Al día siguiente, Isabel convocó a una reunión privada con Laura. Tengo una propuesta para ti, dijo, abriendo una carpeta. El Consejo quiere ofrecerte la dirección del área de innovación y desarrollo. Serías la responsable de todos los nuevos proyectos internacionales. Laura la miró sorprendida. ¿Yo? ¿Directora? Tienes la confianza de los inversores, el respeto de tu equipo y la visión que esta empresa necesita. No hay nadie mejor para ese cargo. Laura respiró hondo. No era ambición lo que la movía, sino el deseo de seguir creciendo sin perder su esencia. Acepto, dijo finalmente.
Esa misma tarde, el anuncio se hizo oficial. Los empleados la recibieron con aplausos y abrazos. Incluso los ingenieros más veteranos, que al principio la habían mirado con desdén, reconocieron su mérito. Hans Dieter levantó una copa durante la pequeña celebración. «Brindemos», dijo. «Por los que transforman el ruido en armonía». Los brindis resonaron, y el eco de las copas se mezcló con el suave zumbido de los motores en prueba. Poco después, Laura volvió a Toronto para coordinar la expansión. Caminó por los pasillos que antes le parecían fríos y hostiles. Ahora estaban llenos de color, de rostros sonrientes, de confianza. Al pasar frente a la oficina donde alguna vez Martín reinó, notó que habían retirado la placa con su nombre. En su lugar, una nueva decía, Dirección de Innovación, Laura Méndez. Se quedó unos segundos mirándola, con una mezcla de orgullo y nostalgia. «¿Qué vueltas da la vida?», murmuró. Isabel apareció detrás de ella. «El motor no fue lo único que reparaste», dijo con una sonrisa. «También arreglaste el alma de esta empresa». «No lo hice sola», respondió Laura. «Solo aprendí a escuchar». Esa noche, al salir del edificio, el viento invernal soplaba con fuerza, pero a ella le resultaba cálido. Sentía que cada paso la llevaba más lejos de aquel pasado lleno de humillaciones. En un café cercano, vio a Martín sentado en una mesa, solo, leyendo un periódico. Dudó, pero decidió entrar. Él levantó la vista al verla y se puso de pie. «Laura», dijo con voz baja. «Hola, Martín. Recibí tu correo». Él asintió, nervioso. No sabía si debías leerlo. «Solo, quería agradecerte». «¿Agradecerme?» «Sí», respondió, con una sonrisa sincera. «No solo por salvar el proyecto, sino por enseñarme algo que olvidé hace mucho, que mandar no es lo mismo que liderar». Laura lo observó unos segundos. No había ironía en sus palabras, solo honestidad. «Todos aprendemos de alguna forma», dijo. «A veces, perdiendo». Martín soltó una leve risa. «Tienes razón. Y créeme, perdí bastante. Pero verte ahí arriba me hizo pensar que tal vez no todo fue en vano». «No lo fue», respondió ella, sonriendo suavemente. «Lo importante es que cambió algo en todos nosotros». Hablaron unos minutos más, de forma cordial. No hubo disculpas formales ni promesas, solo una conversación entre dos personas que finalmente se entendían. Cuando ella se levantó para irse, él le tendió la mano. «Éxitos, ingeniera Méndez». «Gracias, señor Salcedo». Y se marchó, dejando tras de sí el tintinear de las tazas y el leve sonido del viento que entraba por la puerta. Martín la siguió con la mirada mientras se alejaba. En su rostro había algo parecido a paz. Por primera vez en años, comprendió que el verdadero poder no estaba en el control, sino en inspirar a los demás a creer. Esa noche, el edificio de Novadraft Technologies brilló en el horizonte como un faro. En su interior, cientos de personas trabajaban con pasión, movidas por un ejemplo que había nacido del coraje de una mujer que se atrevió a escuchar el latido de una máquina. Y así, mientras los motores rugían con precisión bajo las luces del laboratorio, Laura sonrió, sabiendo que la verdadera armonía no estaba en las máquinas, sino en quienes aprenden a entenderlas, y a sí mismos. Pasaron 6 meses desde la inauguración del nuevo departamento de innovación en Novadraft Technologies, y el nombre de Laura Méndez ya era sinónimo de cambio. La empresa se había expandido más allá de Canadá, Alemania, Japón y Chile habían firmado acuerdos para incorporar su sistema de motores inteligentes. Cada nueva sucursal llevaba en su pared una placa con la frase que ella pronunció en su primer discurso: «Cuando te escuchan, todo empieza a funcionar». Las oficinas de Toronto, antes frías y tensas, se habían transformado en un espacio lleno de energía. Las paredes estaban decoradas con fotografías del equipo y mensajes de colaboración. Las reuniones ya no eran órdenes, sino conversaciones. Los empleados compartían ideas sin temor, y los resultados se reflejaban en cada nuevo proyecto. En la sala de conferencias, Laura presentaba junto a Isabel Herrera los resultados del primer año del nuevo modelo de gestión.
La productividad aumentó un 30% y los costos bajaron un 15%, explicó Laura, señalando una gráfica en la pantalla. Pero lo más importante es que la rotación de personal disminuyó drásticamente. Nadie quiere irse porque todos se sienten parte del mismo motor. Los aplausos llenaron la sala. Hans Dieter, conectado desde Alemania, sonrió a través de la videollamada. Esto es lo que yo llamo liderazgo con propósito, dijo. Felicidades a todo el equipo. Cuando terminó la presentación, Isabel se acercó a Laura. Nunca imaginé que vería algo así en mi carrera, le dijo con voz cálida. Me recuerda a mis primeros años en Tesla, cuando creíamos que la ingeniería podía cambiar al mundo. Tú lo estás haciendo realidad. Laura sonrió. Yo solo abrí una puerta, doctora. Todos los demás decidieron entrar. Esa misma tarde, Laura recibió una invitación del gobierno canadiense para participar en una cumbre sobre innovación tecnológica y liderazgo femenino. Se quedó mirando el correo unos segundos, sin poder creerlo. El evento reunía a las mentes más brillantes del país, y ella estaba entre los nombres principales. ¿Vas a ir?, preguntó Sofía, mirando por encima de su hombro. Supongo que sí, respondió Laura. Aunque todavía me cuesta verme en esos lugares. Pues acostúmbrate, bromeó Ernesto. Te lo ganaste. La noticia del evento recorrió la empresa, y pronto los empleados organizaron una pequeña despedida simbólica antes del viaje. No era un adiós, sino una celebración. Isabel, fiel a su estilo, le regaló un cuaderno nuevo de tapa dura. Para que sigas escribiendo tus ideas, le dijo. Las buenas ideas no se guardan, se comparten. Laura la abrazó con gratitud. El día de la cumbre, el salón principal del Centro de Convenciones de Vancouver estaba lleno. Cámaras, luces y periodistas de todo el mundo esperaban las intervenciones de los ponentes. Laura respiró hondo antes de subir al escenario. Vestía un elegante traje azul marino y una blusa blanca. Nada de lujos, solo la sobriedad de quien confía en su trabajo. Cuando el presentador pronunció su nombre, el público aplaudió. Hoy les presentamos a una mujer que transformó un fracaso empresarial en una historia de innovación y liderazgo, anunció. La ingeniera Laura Méndez. Ella se acercó al podio. El murmullo se apagó. Cuando comencé en Nova Drive, dijo con voz firme, nadie me conocía. Mi trabajo era limpiar los pasillos donde otros soñaban con crear el futuro. Pero el futuro no distingue uniformes. A veces, solo necesita que alguien se atreva a escuchar algo que los demás ignoran. Hubo un silencio profundo. Las cámaras la enfocaron mientras continuaba. No existen empleos pequeños, solo oportunidades que se desperdician cuando no se mira con atención. Si aprendí algo, es que la inteligencia no siempre está en los títulos, sino en las manos, en los oídos y en el corazón de quienes nunca dejan de aprender. El público estalló en aplausos. Algunos asistentes se pusieron de pie. Laura respiró con alivio. No estaba acostumbrada a los reflectores, pero algo dentro de ella le decía que ese momento no era para presumir, sino para inspirar. Al terminar la conferencia, varios periodistas la rodearon. Le preguntaron sobre su historia, su trabajo y su visión de liderazgo. ¿Cómo describiría su fórmula para el éxito?, le preguntó una reportera. No tengo una fórmula, respondió Laura. Solo intento hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Esa misma noche, el video de su discurso se volvió viral. En redes sociales, miles de personas compartían fragmentos con frases como el talento no se mide por el puesto que ocupas o cuando te escuchan, floreces. Entre las miles de visualizaciones, una llamó especialmente la atención. En un pequeño departamento de Toronto, Martín Salcedo miraba el video desde su teléfono. En su mesa había una libreta abierta con apuntes y un café medio frío. Llevaba semanas trabajando en silencio como consultor independiente. Nadie lo buscaba, y por primera vez no le molestaba. Cuando terminó el video, se quedó un momento pensativo. Después, tomó su libreta y escribió, escuchar antes de hablar. Comprender antes de mandar.
Al día siguiente, asistió a una pequeña conferencia de jóvenes emprendedores. No habló de éxito ni de dinero, sino de errores. Contó su historia sin mencionar nombres, pero todos comprendieron la lección. Creí que liderar era imponer respeto, dijo, pero aprendí que el verdadero respeto se gana cuando ayudas a otros a brillar. Las palabras resonaron entre los asistentes. Nadie aplaudió de inmediato, fue un silencio lleno de reflexión. Martín bajó del escenario sintiéndose más ligero que en años. Mientras tanto, Laura regresaba a Toronto entre felicitaciones y propuestas. Universidades, empresas y fundaciones querían colaborar con ella. Pero lo primero que hizo al llegar fue volver al taller. El ruido de las herramientas y el olor del metal la hacían sentir en casa. Pensé que estarías descansando, dijo Sofía al verla. Descansaré cuando el motor sea perfecto, bromeó Laura. Esa tarde, los nuevos prototipos pasaron todas las pruebas con éxito. Los ingenieros celebraron, y Laura se apartó un momento para mirar por la ventana. Afuera, el sol se reflejaba en los cristales del edificio. Hace un año, limpiaba estos pisos, susurró. ¿Y ahora? Y ahora diriges todo esto, completó Isabel, acercándose con una sonrisa. A veces pienso que el destino no cambia, solo espera el momento correcto para girar, respondió Laura. No es destino, dijo la doctora. Es esfuerzo. Y el tuyo está inspirando a toda una generación. Esa noche, mientras todos se retiraban, Laura se quedó sola frente al primer motor que había reparado. Aún lo conservaban en exposición dentro del vestíbulo, con una placa que decía, el motor que cambió el rumbo de Nova Drive. Pasó su mano sobre la superficie fría del metal. Gracias por hablarme cuando nadie más lo hizo, susurró con una sonrisa. Afuera, las luces de Toronto titilaban como si celebraran con ella. La ciudad seguía girando, pero Laura sentía que por fin todo estaba en armonía. El primer aniversario del nuevo modelo de motor se celebró en la sede principal de Nova Drive Technologies en Toronto. El edificio estaba decorado con luces blancas y pantallas que mostraban imágenes del avance global del proyecto. Vehículos autónomos circulaban ya en distintas ciudades, impulsados por el sistema que Laura Méndez había diseñado. El evento reunió a ingenieros, directivos, inversores y empleados. Todos querían agradecerle a la mujer que había transformado la empresa. Al entrar al auditorio, Laura se detuvo un instante frente al enorme mural conmemorativo, una fotografía suya, con el overol azul y las manos manchadas de grasa, junto al motor que cambió su destino. Debajo, una frase elegida por el equipo, el talento no necesita permiso para brillar. Isabel Herrera se acercó y le colocó una medalla simbólica en el cuello. Esto representa más que un logro técnico, dijo con una sonrisa. Representa el valor de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Hans Dieter subió al escenario y tomó el micrófono. Hace un año, esta empresa estaba al borde del colapso. Hoy, es un referente mundial de innovación. Y todo comenzó porque alguien se atrevió a escuchar un motor cuando los demás solo querían apagarlo. El público aplaudió. Laura subió al escenario. Respiró profundo y miró los rostros frente a ella. Ingenieros, técnicos, personal de limpieza, administrativos, todos compartiendo el mismo orgullo. No tengo palabras para describir lo que siento, dijo con voz emocionada. Cuando llegué aquí, mi trabajo era invisible. Pero aprendí que lo invisible también tiene valor, y que, a veces, basta con que alguien te escuche para cambiarlo todo. Miró a Isabel y luego al público. Yo solo arreglé un motor. Pero ustedes me ayudaron a arreglar algo más importante, la confianza en lo que somos capaces de hacer. Si algo quiero que recuerden, es que cada uno tiene una chispa esperando ser encendida. Y cuando esa chispa prende, puede iluminar hasta el lugar más oscuro. Los aplausos resonaron con fuerza. Algunos empleados se pusieron de pie, otros lloraban discretamente. Isabel le tomó la mano y la levantó con orgullo. Al final del evento, Laura se quedó sola unos minutos en la terraza del edificio. Desde allí podía ver la ciudad iluminada. Recordó su primer día, los pasillos silenciosos, las miradas indiferentes, el miedo a equivocarse.
Todo eso parecía tan lejano que casi resultaba irreal. El sonido de pasos la hizo girar. Era Martín Salcedo. Vestía un abrigo gris y llevaba en las manos una carpeta. No esperaba verte aquí, dijo Laura con amabilidad. No pensaba venir, pero necesitaba hacerlo, respondió él con tono sincero. Se acercó unos pasos y añadió, estoy trabajando como consultor para una pequeña empresa de energía renovable. Nada grande, pero suficiente para empezar de nuevo. Eso me alegra, dijo ella con una sonrisa genuina. Todos merecemos una segunda oportunidad. Martín asintió, mirando el horizonte. Tenías razón. El poder sin empatía no sirve de nada. Pasé años creyendo que mandar era ganar, cuando en realidad solo perdía el respeto de la gente. Tú me hiciste ver eso. Laura se cruzó de brazos, pensativa. No fue mi intención cambiarte, Martín. Solo quería que el motor funcionara. Él soltó una risa breve. Y terminó funcionando, incluso mejor que yo. Ambos sonrieron. Hubo un silencio cómodo, de esos que no necesitan palabras. ¿Sabes?, dijo Martín finalmente. Tal vez el problema no era el motor, sino el ruido que yo mismo provocaba. Tú encontraste la armonía que yo había perdido. Laura lo miró con calma. La armonía se encuentra cuando uno deja de gritar y empieza a escuchar. Martín asintió lentamente. Supongo que por eso fuiste tú quien lo logró. Antes de despedirse, sacó de su carpeta una fotografía. Era del día del desafío, aquella tarde en el auditorio. En la imagen se veía a Laura frente al motor y a él, detrás, observándola con los brazos cruzados. Quiero que la tengas, dijo entregándosela. Me recuerda que, a veces, los errores más grandes pueden darnos las mejores lecciones. Laura aceptó la foto y le dio la mano. Gracias, Martín. Y suerte con tu nuevo comienzo. Él sonrió, se colocó el abrigo y se marchó, desapareciendo entre la gente que salía del edificio. Laura se quedó observando la foto unos segundos. Luego la guardó en su bolso y volvió al interior, donde su equipo la esperaba para una última reunión. El ambiente era festivo. Todos reían, brindaban y compartían anécdotas del año que cambió sus vidas. ¿Sabes?, dijo Sofía levantando su copa. Nunca imaginé trabajar en un lugar donde las ideas fluyeran sin miedo. Gracias a ti, eso cambió. No fue solo por mí, respondió Laura, alzando su copa también. Fue por todos los que se atrevieron a creer que podían ser parte de algo más grande. Ernesto añadió. Y porque aprendimos que los motores y las personas necesitan lo mismo, equilibrio. Los brindis resonaron, y las risas llenaron la sala. Isabel se acercó a Laura mientras todos celebraban. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, respondió ella. Que tu historia no empezó en un laboratorio, sino con una escoba y un trapo. Y eso demuestra que no hay posición pequeña, solo gente que deja de creer. Laura asintió conmovida. Nunca dejaré de creer. Esa noche, ya en casa, colocó la fotografía sobre su escritorio, junto a su viejo diploma técnico y el disco metálico que había usado para reparar el motor original. Lo consideraba su amuleto, el símbolo de que lo simple puede transformar lo imposible. Miró por la ventana. Toronto brillaba bajo las luces de la ciudad. El futuro se sentía inmenso, y por primera vez, no le daba miedo. Tomó su cuaderno nuevo, aquel que Isabel le había regalado, y escribió en la primera página. Escuchar, creer, construir. Ese es el verdadero motor. Cerró el cuaderno, sonrió y apagó la luz.